casa, vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Unidos, hermanos, son 3 versos. Dice así la palabra del Señor. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de leer la Biblia, de leer tu palabra. Ya leerla es una bendición, pero ahora necesitamos, anhelamos y deseamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, a entender el propósito por el cual un pasaje como este o 3 versículos como estos están ahí plasmados en las Sagradas Escrituras. Señor, gracias porque tú inspiraste a los autores humanos para que escribieran lo que tu Espíritu Santo les guiaba a escribir con un propósito. Y creo, Padre, que hoy vas a cumplir el propósito por el cual tú envías esta palabra. Habla a mi corazón, al corazón de mi hermano y de mi hermana, y que sea, Padre, tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes para poder entender las Sagradas Escrituras. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y te rogamos tu bendición, Padre, de manera especial, Padre, para entender las palabras tuyas. En el nombre de Cristo, bendito seas. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Hoy vamos a ver a Herodes el tetrarca ante Jesús. La verdad es que la dinastía de los Herodes es impresionante. Creo que todos debemos casi tener en mente, ¿verdad? Porque a veces en Navidad se recuerda ese suceso que cuando Jesús nació, el papá de este Herodes, que se conoce como Herodes el Grande, desde ahí ya los Herodes iban a empezar a estar, vamos a pensar, no, con la mentalidad o con una idea de derrocar a ese rey que la profecía anunciaba, porque Daniel, el profeta, anunciaba que iba a venir un reino que iba a destruir todos los demás reinos que había. Y hermano, cuando nace Jesús, pregunta Herodes el Grande dónde está el rey de los judíos que había nacido. Llegaron preguntando los magos, el rey indaga por ahí con los sabios, hermanos, con los escribas, y les dicen, la profecía dice que iba a nacer en Belén. Tú conoces la idea y lo que la Biblia enseña, hermano. Dios le avisó a José y María cuando había nacido Jesús que Herodes iba por el niño. Así que ellos van, hermanos, rumbo a Egipto, o Dios les dice que se vayan a Egipto a esconderse allá durante el tiempo que iba a tardar este periodo de persecución contra el niño Jesús. Vamos a usar la palabra así, hermano. Y es impresionante porque este hombre malvado, para acabar con todos los niños y pensando alguno de ellos puede ser ese rey que ha nacido, mandó a hacer una matanza terrible, ¿verdad?, de infantes, de pequeñitos. De ahí, ¿verdad?, surge el concepto del Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes. Bueno, tradiciones más que la iglesia tristemente ha distorsionado. Pero bueno, este es el papá de este que se conocía como Antipas. En realidad su nombre se cree que es Antipas o Antípater, le decían algunos. Herodes, ¿verdad?, que era también uno de los nombres. Es interesante, ¿por qué? Porque era el que llevaba el nombre de su padre. Él tuvo otros hijos, Arquelao, Felipe y otros más. Tuvo un montón de hijos, ¿verdad? Bueno, y Herodes el tetrarca, hermanos, lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, exactamente ante Jesús, no de frente en esta ocasión, pero sí en otra ocasión lo veremos, ¿verdad?, que se enfrenta o está frente a él directamente. Gobernaba 2 provincias, que eran Galilea y Perea. Los que estudian la vida de Jesús saben mejor que nosotros esto, ¿verdad? El tetrarca era porque gobernaba 1/4 parte de un reino. De ahí viene el concepto de tetrarca. No nada más él era tetrarca, también su hermano Felipe era tetrarca porque gobernaba otra 1/4 parte. Ahora, lo interesante, hermanos, es que este hombre, el tetrarca, tuvo una esposa. Su esposa original, según Flavio Josefo y Antigüedades, hermano, el libro de Antigüedades de Flavio Josefo, era una hija del rey Artas, que era rey de los árabes nabateos. Él tenía su esposa. Para que entendamos, hermanos, los Herodes
o la dinastía de los Herodes no exactamente eran judíos. Y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque me llama la atención que estando él en el gobierno de dos de las provincias importantes, o una más que otra, que es la de Galilea, donde Jesús desarrolló su ministerio. Es más, se cree que la mayoría de los milagros que hace Jesús los hace exactamente en la provincia de Galilea. Hizo algunos en Judea, hizo algunos, quizás podríamos decir, pensar hasta muy pocos en Samaria, casi no, porque era un lugar, ¿verdad?, donde los judíos, los samaritanos normalmente no dejaban atravesar a judíos por ahí al Señor Jesús. Pudo haber hecho algunos en el otro lado del mar, en Decápolis, ¿verdad?, por allá por Iturea, pero hermanos, es en Galilea donde la mayoría de los milagros se desarrollan. Así que lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con algo que el que era el gobernador de ahí, por lógica, se enteró. Se enteró lo que estaba pasando en su provincia. Vamos a usar el concepto en su estado, en el estado que él gobernaba. Dice el versículo 7, hermanos, que lo primero que pasa con Herodes el tetrarca con respecto a Jesús es que oyó lo que hacía Jesús. Dice el versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. El día domingo veíamos, hermanos, que el anhelo de Cristo era extender el reino. Y se acuerdan que comisionó a los 12 y los envió y les dio autoridad para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios. Pero el dato que da aquí no es tanto que él haya oído lo que hacían los apóstoles, sino lo que a él le llega información es lo que hacía Jesús. Puede ser que en realidad ellos entendiera o él entendiera que si los apóstoles estaban haciendo algunos milagros porque los hicieron o estaban echando fuera demonios, lo hacían porque Jesús los había comisionado, porque Jesús los había capacitado, los había dotado del poder. Así que lo interesante es que él oyó lo que hacía Jesús. Hace algunos días vimos que la mujer enferma de flujo de sangre oyó de Jesús. Oyó que Jesús era poderoso y por eso llegó por atrás para tocar el borde de su manto, porque ella creía que si lo tocaba iba a sanar. Igual, Jairo oyó que Jesús había llegado, hermanos, a Capernaum. Fue y se postró y le pidió por su hija, y Jesús fue y resucitó a su hija. Gente oía de Jesús y su fe se activaba. La pregunta es, ¿qué habrá pensado o qué habrá sentido este hombre cuando oyó de todo lo que hacía Jesús? La lógica es que podemos pensar que cuando alguien oye de algo que está haciendo Jesús, eso le motive a creer en él. Pero mire lo que dice la Biblia. El texto dice, hermano, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Yo quiero ver lo que dice Marcos acerca de esto, el mismo pasaje, Marcos 6:14. Como lo hemos estado haciendo, es bueno apoyarnos en los otros evangelios para que algún concepto pudiera ser más clarificado. Y Marcos 6:14 dice así. Mire aquí cómo lo presenta Marcos como rey. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, igual que allá, porque dice ahí, porque su nombre se había hecho ¿qué? Notorio. Y él dijo, en Lucas da a entender que otros decían, pero aquí en Marcos es claro, sí, y acuérdense, Marcos escribe por información del apóstol Pedro. Y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Vamos a ir aclarando algunas cosas. El nombre de Jesús era notorio. En otras palabras, era un nombre que ya era notable, que solo hablar de Jesús en toda esa provincia ya sabían y lo identificaban. Algunos lo identificaban como el Galileo, Jesús de Nazaret, sí, pero solamente hablar de Jesús, el concepto que dice Marcos me llama mucho la atención. Era famoso porque el nombre ya era notable. Y hay que aclarar algo, Jesús todavía no ha resucitado. Después de que Cristo resucita, dice Filipenses capítulo 2, que Dios le dio a ese Cristo que resucitó, hermano, un nombre que es sobre todo nombre. Con el propósito de que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble,
como cantamos hace un momento, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, Dios está exaltando a su Hijo, manifestando poder, haciendo milagros, maravillas, pero eso llega a los oídos de alguien que, vamos a pensar ahí en Galilea era el más importante. Ahí en Galilea debe de ser el que tenía el nombre más notorio, el tetrarca. Sí, Herodes Antipas. Él debería ser el más famoso y de pronto empieza a oír o a escuchar o a rumorearse que hay un nombre que está sobrepasando a cualquier otro personaje de ahí. Y eso lo impacta. Y lo que él saca en conclusión es que Juan el Bautista ha resucitado. Ahora, si quieres ver esto, me gusta como dice Marcos, porque dice ahí, hermano, Juan el Bautista ha resucitado y por eso actúan en él estos poderes. Y tú podrías que, ¿será que Herodes tenía una fe que creía que los muertos iban a resucitar? ¿O será que era medio espiritista? Porque lo que está creyendo es que Juan el Bautista, vamos a ver más adelantito, a quien él mató, resucitó. Y eso es lo que lo tiene impactado. Dice, en él están actuando poderes, por eso es que está haciendo milagros. Pero te quiero dar un dato para que veas el nivel de ignorancia que tenía Herodes, el tetrarca. Juan capítulo 10, verso 41. Juan 10, 41. Mira cómo dice Juan 10, 41. Juan 10, 41. Lo tenemos acá en la pantalla, mira. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ¿cómo dice ahí? Ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Juan no hizo señales. En otras palabras, Juan no hizo milagros. Juan no sanó enfermos. Y eso nos enseña, hermanos, que los ministerios o las formas en cómo Dios trabaja a través de todos los tiempos son diferentes. Jesús hizo montones de milagros y sus discípulos hicieron milagros. Pero Juan el Bautista, según el dato que nos da el apóstol Juan, hermano, es que no hizo señales. Señales son milagros, prodigios. No vemos nunca a Juan orando por un enfermo y que sane o echando fuera un demonio. No, sus mensajes eran directos y drásticos y directos al corazón. Pero no hizo señales. La pregunta es, ¿por qué saca en conclusión Herodes que Juan había resucitado y dice, y por eso en él actúan estos poderes? Eso nos da a entender que el hombre, más que estar seguro de algo, estaba teniendo una imaginación pero errada. Está totalmente equivocado en lo que está diciendo. Porque en realidad no hay otro ser humano, no hay otra persona en quien se haya manifestado el poder de Dios de una manera tan gloriosa como nuestro Señor Jesucristo. Tristemente a veces el hombre va a tratar de, oh no, seguro es este, seguro es el otro. Eso es lo que él pensaba. Ahora, volviendo a Lucas 9:7, lo primero que hace, decíamos, Herodes es que oyó hablar de Jesús, oyó lo que Jesús estaba haciendo. Y el verso dice, hermano, que eso lo hizo que estuviera perplejo. ¿Qué entienden ustedes por perplejo? A ver, ayúdenme. ¿Alguno de ustedes ha estado perplejo alguna vez? Perplejo, perplejo. No vayan a confundir la palabrita porque rapidito empiezan a... Perplejo. A ver, hermana. Impresionado, gracias, hermana. ¿Alguien más, alguna otra opinión? Asustado, anonadado. ¿Cómo? Sorprendido. Estupefacto. Sacado de onda, a la chava. Es un verbo que implica eso, confundido, con dudas, con incertidumbre. Perplejo porque decían algunos, acá dice Lucas que decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Allá Marcos ya vimos que él es el que llegó a la conclusión de decir, no, Juan resucitó. Y por eso están actuando en él estos poderes. Jesús, hermanos, con sus maravillas, con su forma de hablar, con su forma de enseñar, a quienes son sus hijos, oye esto, hermano, y espero que tú seas de eso, los toca, los mueve al arrepentimiento, los llama a la fe, los llama a seguirlo, a entregarse a él. Pero los que no son sus hijos, Jesús los vuelve locos.
con sus acciones, con su forma de enseñar. En verdad, ¿por qué cree que mucha gente llegó a pensar Jesús está fuera de sí? Pensaban que él está loco, pero los locos eran los otros. Como quizás de ti han pensado que estás loco. ¿Alguien ha pensado de ti que estás loco? No. Si no han pensado de ti que estás loco, a lo mejor es que no eres cristiano, hermanito. Porque la lógica es que la gente que cree que nosotros o estamos siendo engañados, nos lavaron el cerebro, están locos. Sí, es el concepto que tienen. De un hijo de Dios es lo que el mundo debería decir porque no nos entiende. Hermano, esto es lo que pasa con una persona cuando está frente a Jesús. O bien es quebrantado y movido al arrepentimiento, o bien llega al grado de estar perplejo, confundido, con dudas. Y sobre todo porque a veces tienen conceptos tan errados o creen saber cosas que en realidad no tienen nada que ver con la verdad. Ahora, allá en Lucas capítulo 9, versículo 8, dice que otros decían, Elías ha aparecido. Ya en alguna ocasión explicamos, hermano, que tristemente algunos llegaron a pensar, y era muy común, que como habían profecías que Elías iba a volver, por ejemplo, Malaquías en el capítulo 4 habla acerca de ello, y que Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos. Eso pensaron de Juan el Bautista, y en algún momento dado eso pensaron de Jesús, que era Elías el que había aparecido. ¿Por qué Elías iba a aparecer? ¿Se acuerdan? ¿En qué fue llevado Elías? En un torbellino, no en un carro de fuego. No, el carro de fuego apartó a Elías, pero se lo llevó Dios en un torbellino, en un tornado, para que lo entienda. Imagínate el remolineo del se fue Elías. Bueno, ellos decían, no murió, entonces Elías va a aparecer. La Biblia habla de que Elías, y es lo que se cree, y lo que creemos nosotros, que Elías y Moisés van a aparecer en la gran tribulación. Pero ellos creían que ahí había aparecido y que el que andaba haciendo esos milagros, decían los rumores, ¿sí? La gente lo decía, y son rumores, pero la gente lo andaba diciendo que era Elías el que andaba haciendo milagros. Y otros decían, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y todos apuntaban al asunto de creer que había resucitado. Hermano, pero viene la parte importante. ¿Por qué estaba perplejo Herodes el tetrarca? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido con él? Hermano, lo que nos dice el versículo 9, en la primer parte, es lo que nos deja ver por qué es que este hombre estaba tan confundido, tan lleno de dudas. Vamos a usar la palabra, tan sacado de ondas. Porque él sabía lo que había hecho. Hay quienes creen que de alguna manera Dios está golpeando la conciencia de Herodes el tetrarca. Está taladrando, está martillando ahí en su conciencia. Porque dice el versículo, hermano, 9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Por qué está perplejo? Porque él mató diplomáticamente o mandó a matar al Bautista. Él sabe, para que entienda, ahorita lo vas a ver, él vio la cabeza en esa charola del Bautista. Y de pronto le dicen que alguien está haciendo milagros y él dice, no es Jesús, o no es el Hijo de Dios, o no es Cristo, no, es Juan el Bautista que ha resucitado. Eso es lo que a él lo tenía confundido. Su conciencia le está hablando muy en el interior, quizás diciendo, ¿sabes qué? Tú lo hiciste decapitar, ¿cómo es posible que esté haciendo ahora milagro? Y su confusión era esa. No puede ser. No puede ser Juan, porque a él yo lo hice decapitar. Y su gran pregunta era, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Solamente habría que darle una vuelta a la página atrás a tu Biblia para tratar de oír qué cosas es las que oyó Herodes el tetrarca. Pero por si no lo recuerdas, te lo voy a repetir rapidito. Unas hojitas atrás, hermanos, en Lucas capítulo 5, no lo van a buscar, pero solamente te voy a dar los datos así rapidito. Jesús acaba
bueno, no estoy hablando de acá que haya pasado poquito tiempo, pero ahí pues, hermano, había sanado ahí, hermanos, en Galilea, hermanos, había hecho un milagro grandísimo de sanar a un paralítico y perdonar los pecados, el que bajaron por el techo. En un día de reposo, Jesús había sanado a otro hombre, ¿sí? Al que tenía la mano seca. Algo más que había hecho Jesús, hermano, curó al siervo del centurión y se cree que fue ahí en Galilea, en Capernaum. Un milagro glorioso. Uno de los más grandes, resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Dónde lo hizo? Ahí cerquita de Galilea, hermano. Todavía algunos más grandes, estoy hablando de milagros, perdonó a la mujer adúltera que llegó a la casa de Simón, sí, pero uno de los hermosos que acabamos de ver, hermanos, de los milagros, es que calmó la tempestad, es que echó fuera al demonio en los Gadarenos, y sé que eso era en otra provincia, pero de seguro le había llegado un informe. Hermano, sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo. Eran muchos los milagros. Por eso él dice en la pregunta, hermanos, que hace ahí en Lucas capítulo 9, versículo 9. Oye, si yo hice decapitar a Juan, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? De quien oigo esas hazañas, esos milagros. Vamos a ver qué es lo que había hecho Herodes. Vamos a Marcos capítulo 6, porque Marcos capítulo 6 nos detalla, hermanos, con mucha cautela y con mucho especificando puntos que Lucas no dice. Marcos 6:14. Nuevamente, dice ahí, Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta o alguno de los profetas. Dice el 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan. ¿Sí ves cómo lo dice Marcos? Él lo afirma. El que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él seguía duro y dale que Juan había resucitado. Pero en realidad era su conciencia. Era su conciencia que lo estaba atormentando. Y entonces Marcos nos narra lo que había hecho. La otra vez mencionamos algunas cosas, ahora quiero detallarlas algunas cositas. Y vean por favor, iglesia, pónganme atención, porque dice el versículo 17, Marcos nos lo va a explicar así. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, ¿por causa de quién dice ahí? Por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodes no quería encarcelar a Juan el Bautista. ¿Quién lo impulsó, lo presionó, lo motivó, lo sedujo? Su amante. O porque algunos comentaristas, es más, Flavio Josefo habla y se cuenta, hermano, que él sí se casó con la hermana de Felipe. Ella tuvo que divorciarse de Felipe, y se fue con su cuñado. De ese tamaño el pecado. No solo un pecado de incesto, sino que al fin de cuentas ya hay adulterio, hay engaño y maldad. La mujercita, ya te darás cuenta, no es nada buena. Y lo que nos dice el pasaje, hermano, es que esta mujer, Herodías, influyó para que Herodes metiera a la cárcel a Juan el Bautista. Porque ahorita vas a ver algo interesante. Dice el versículo ahí, hermano, porque el versículo que sigue, el 18, 6:18 de Marcos. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, le predicaba la verdad. No es correcto lo que estás haciendo. Pero Herodías, no Herodes, Herodías, así se llamaba la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Quién quería matar a Juan el Bautista? No Herodes, sino Herodías, su amante. Hermano, cuando vemos esto, vamos a ir notando, hermanos, el nivel de influencia de una mala mujer, igual sobre un malvado y mal hombre.
porque no estoy justificando a Herodes. Pero lo que el texto dice y lo que Juan remarca, y lo remarca muy claramente, que fue por causa de la mujer que él metió a Juan a la cárcel. Y ahorita vas a entender un poquito más por qué. Porque da a entender el pasaje que a Herodes le caía bien el Bautista. Es más, le gustaba escuchar al Bautista. ¿Quieres verlo? Versículo 20. Porque Herodes, ¿qué dice ahí, hermano? Temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba. Oh, hermano, este dato es sorprendente. Le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Le temía, lo guardaba a salvo, sabía que era justo y santo. Cuando lo escuchaba se quedaba perplejo. O sea, de entender, le atraía la prédica. Y la prédica de Juan el Bautista era, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y hermano, ve aquí el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto va a ser echado al fuego. Y no sé qué tanto. Imagínate cuando le decía a él, ¿sabes qué? Tú eres el Sancho de tu hermano. Tienes de amante a la mujer de tu hermano. No está bien lo que estás haciendo. Eso es adulterio, eso es pecado. O sea, me imagino a Juan señalándole directamente el pecado, hermano, a este hombre. Pero a pesar de ello, le temía, sabía que era varón justo y santo, le guardaba a salvo, lo oía, hermano, se quedaba perplejo y le escuchaba de buena gana. Yo conozco muchos así, que les gusta escuchar de buena gana predicadores. Pero, qué triste es, ¿verdad? Como no solamente escuchar de buena gana, no solamente querer hacer algo va a influir, sino al fin de cuentas, si voy a terminar haciendo lo contrario a lo que en un momento dado estoy escuchando, ¿de qué me sirve escuchar buenos sermones? Se me viene a la mente ahorita, hermanos, que al profeta Ezequiel Dios le dijo algo fuerte. Y yo espero en Dios que aquí no hayan como este Herodes, de esos que les gusta escuchar de buena gana, que parece que sí temen y respetan a los siervos de Dios, a los predicadores, pero que al fin de cuentas terminan cediendo al gusto, al deseo, al anhelo de otras personas por encima de lo que oye. Porque no nada más le pasó a Herodes, y te voy a poner hoy varios ejemplos de lo que pasa a veces con algunos gobernantes. Pero quiero nada más llevarte a Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, rapidito, Ezequiel 33, versículo 31 al versículo 33. Dice la palabra del Señor ahí, hermano. Así le decía Dios a Ezequiel. Y era un mensaje duro para un predicador, para un pastor, para un profeta. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. ¿Y qué dice ahí después? Y no las pondrán por obra. Eso es lo triste. ¿Qué sirve? Que vengan, que oigan, que les guste hasta oír, pero no la ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y su corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Hay quienes aquí oyen palabra de Dios y después hablan barbaridades por fuera de la iglesia, de los siervos de Dios. En verdad, no es mentira, eso es tristemente una verdad que sucede. Ahora, no sé si están aquí, si uno de ellos pudiera ser tú, pero es triste cuando esto pasa. Dice ahí el versículo 32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. Y no sé, me imagino que Ezequiel tenía una bonita voz y cantaba bonito. No como mis corales acá, que una voz gangosa y feísima. No, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero le decía a Ezequiel, pero cuando ello viniere, y dice Dios, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. No sé, me pongo a pensar en Juan el Bautista.
Si sabes que Juan el Bautista tuvo un ministerio impresionante, hermano. Ya alguna vez cuando empezamos viendo Lucas lo vimos. Las multitudes salían, hermanos. Y voy a aclararte ahí. Viajaban de las ciudades hasta el desierto, la zona desierta, junto al Jordán, en Betabara, donde Juan estaba predicando. No creas que caminaba unas cuantas cuadras para venir al templo, estaban inclinados. No, en el desierto. Y la gente le gustaba escuchar a Juan. Pero ¿cómo va a acabar este hombre de Dios? Pero el final que estamos viendo ahorita, que nos está narrando Marcos capítulo 6, es drástico. Volviendo a Marcos 6, vemos a un Herodes que lo oía de buena gana, que le tenía temor, que conocía que era un varón justo y santo, que se quedaba perplejo, hermano, que lo guardaba a salvo, dando a entender, te voy a dar un tipo de protección especial. Pero mira cómo dice la Biblia lo que va a pasar, hermanos. Verso 21 en adelante. Pero venido un día oportuno, dicen comentaristas que para Herodías fue como su día esperado. Y es ese día oportuno para Satanás, voy a usar la palabra aquí, o para el enemigo a veces. En donde dice, ¿sabes qué? Este es el día o la oportunidad que yo estaba esperando. Un día oportuno, ¿en qué? En que Herodes, hermano, en la fiesta de su cumpleaños, estaba celebrando, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Invitó a la clase alta, hermano. Me llama la atención, de Galilea. Y algunos creen, hermanos, que este lugar no estaba en Galilea. El palacio, hermano, de Herodes, aquí, de Herodes el tetrarca, estaba, hermano, en un lugar donde exactamente, ¿verdad? Fue donde sería encarcelado Juan y todo eso. Pero me llama la atención esto. Invita a mucha gente de la sociedad, tribunos, príncipes, principales de Galilea. ¿Y quién cree que está ahí? Por lógica, su mujer. Ya su esposa, dicen los comentaristas. Y entrando la hija de Herodías, que por cierto Flavio Josefo la llama Salomé, o dice que se llamaba Salomé. Entrando la hija de Herodías, danzó. Ahora, por favor, no te imagines una danza cristiana, no. Algunos le llaman eso un baile como el que habla un poquito cantar de los cantares, el baile del Manaín, que lo hacía una esposa para seducir al esposo. Sí, hermano, la Biblia habla acerca de ello. Imagínate la forma en cómo habrá danzado, en pedazos de ropa, vamos a usar la palabra ahí, ¿no? Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. O sea, no él, había una mesa principal. Y el rey dijo a la muchacha, está loco el hombre, está extasiado. De seguro ya tenía varias copas encima. Ya está 2 que 3, o a lo mejor está bien borracho. Y claro que la ve danzar a la muchacha, hermanos, y sus ojos de lujuria se le llenan, como dice allá, ¿verdad? Judas tenía sus ojos llenos de adulterio. Y le dice a la chica, pídeme lo que quieras y yo te daré. Te lo voy a dar. Lo que quieras. Es más, se lo dice doblemente. Marcos hace el énfasis muy detallado que dice, y le juró por juramento, te juro, todo lo que me pidas te voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Hay comentaristas que dicen, era mentirosón, porque él no tenía un reino verdaderamente. Él tenía un gobierno delegado, ¿sí? Que era una cuarta parte de todo lo que era Palestina. Pero es interesantísimo. El tipo está de esos así que cuando quieren, están extasiados, están fascinados, están seducidos, engañados. Era facilito. Si ya le había hecho caso a su mujer y por eso había encarcelado a Juan, ahora esta muchacha los tenía locos. Y era la hija de Herodías. Bien interesante el dato, hermano. ¿Sabes, hija de quién era esta muchacha? De Felipe, su hermano. O sea, en otras palabras, le estaba bailando la chica a su tío. ¿Se te oye grotesco? ¿Se te oye el asunto sucio? Sí, así es el pecado. ¿Crees que esto no, hermano? En el imperio romano, en el imperio grecorromano, esos bacanales, esas fiestas eran
las peores abominaciones sexuales y así cochinadas y medios que podía imaginarse. La sobrina bailando ante el tío, porque es su tío, que se llevó, le quitó la esposa a su papá. ¿Para qué? Para seducirlo. Hay un plan macabro, un plan maquiavélico con todo lo que hay. Él le jura: lo que me pidas te voy a dar. ¿Sabes qué hace la muchacha? Saliendo ella, dijo a su madre: mamá, no sé si tallado en la mano, ¿qué pediré? Imagina, pues, hija, pues pídele que te regale un carro, ¿no? Hija, que te regale una casa, una mansión. Tiene un montón de mansiones. ¿De qué tamaño era el odio hacia el bautista? Hacia el pobre hombre. Voy a usar la palabra pobre, aunque Cristo lo exalta. Al pobre hombre vestido con piel de camello, que se veía en su imagen como un ermitaño. ¿Qué tanto coraje le tenía doña Herodías? Que cuando la hija le pregunta ¿qué le pido?, ella le dijo rapidito, ni lo pensó. No pienses en lo material, hija. No seas ambiciosa, no pidas carro, no pidas casa. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Si ya lo tienes loco, si lo tienes envenenado, si está lujurioso el hombre y ya te dijo que te juró lo que vas a pedir, él ya dio una palabra y no puede quedar mal ante la gente que está sentado. Así que la señora, por eso dice ahí el verso 21, pero venido el día oportuno. Así es el diablo, hermano. Él busca escoger el momento oportuno, el momento ideal para meter su veneno, para sembrar la cizaña, para actuar con toda la intención de hacer daño y de destruir. Y dice la palabra del Señor, hermano, que le dice ella, y entonces ella entró, verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo. Oye, ¿de qué tamaño es su maldad de la chica? Por lógica, la muchacha sabía, ¿verdad, hermano? Te pido que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, nada más que decir que lo maten, ¿no? Que lo ahorquen. No. Ella quería la evidencia. Yo quiero que me dejen un plato, que me lo traiga un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y dice el versículo 26, cheque este dato, hermano. ¿De qué tamaño? Voy a usar la palabra. Era, no sé, el cariño, el gusto, el temor o el respeto, entre comillas, que Herodes el tetrarca le tenía al Bautista. Dice ahí, hermano, ¿y el rey qué? ¿Se alegró? Se entristeció mucho. No sé si hasta lo borracho le quitó o si tragó en seco. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Voy a quedar muy mal ante la sociedad. Así que, de modo, yo te juré que lo que me pidieras te iba yo a dar. Dice el versículo 28, no, el verso 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. ¿La cabeza de quién? De aquel que tanto le gustaba escuchar. De aquel que según él le tenía miedo y respeto porque era un varón justo y santo. De aquel que lo ponía a salvo. De aquel que lo oía de buena gana. Si tú creías que el único traicionero era Judas, no, la Biblia está llena de ese tipo de personas que parecen que te oyen de buena gana, parece que sí, pero detrás de ti te están cortando la cabeza. Tristemente los hay. Ahora, esto es un asunto por causa del evangelio. Aquí hay un motivo. ¿Por qué? Porque predicar la verdad, por lógica, no solamente a Cristo le costó la vida. Hay muchísimos, y lo oímos y nos siguen llegando noticias, hermano, de gente que simple y sencillamente, ¿verdad? Por ser cristiano, por hablar la verdad, por vivir un estilo de vida diferente a toda la sociedad, le quitan la vida, los meten en la cárcel, los martirizan, le hacen una y mil cosas. Y vemos aquí, hermanos, que este rey se entristece, pero a causa del juramento manda a pedir. Viene aquel guardia, verso 27, el rey envió a aquel guardia y mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Verso 28, el guarda fue, le decapitó en la cárcel
Y yo quiero que tú te imagines la escena. Es una fiesta, hermano. Y de pronto entra el guardia con una charola, no sé si era de plata, trajo la cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y dice el verso, y la muchacha se lo dio a su mamá. Ahí está, mamita, misión cumplida. De seguro lo habían planeado. Lo que tanto tú habías buscado, lo que tanto tú habías querido. Solo te recuerdo algunos datos. ¿Quién era Juan el Bautista, hermano? Primo de Jesús. Nació 6 meses antes que Cristo. El que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento que le iba a preparar el camino a su siervo. Sí, mi hermano. Juan el Bautista es el precursor de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo habló de él cosas maravillosas. Él dijo que Cristo era el Cordero de Dios, hermano. Pero ahora su cabeza está en una charola ante una malvada mujer, ante una hija igual de malvada que su madre y ante un Herodes el tetrarca, cobarde, cínico, hipócrita. De eso sí me fascina escucharte, Juan, pero en realidad tengo que cumplirle el gusto a esta chica que ya le di una palabra. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado, de seguro que sí, ¿verdad? Y ahorita lo vas a ver, ¿por qué es que Jesús tuvo tal actitud, voy a usar fuerte o negativa hacia este Herodes? Quiero llevarte rapidito a Lucas 13. ¿Por qué le dijo así? Y yo no te voy a decir que Jesús tuviera odio. No, Jesús no odia. ¿Pero tú crees que a Jesús le dio gusto esto? Ahí en Marcos dice que agarraron los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo de Juan y lo llevaron a dar cristiana sepultura. No sé si doña esa mandó a disecar la cabeza de Juan. Como aquellos que se van a cacería y tienen ahí la cabeza del venado ahí. En verdad, yo digo, ¿para qué quería la cabeza a esa mujer? O no sé si la tenía en la charola y se reía de él. Querías seguir diciendo que era yo la amante, ¿verdad? Decías que yo era una adúltera. ¿Cómo acabaste? O no sé si se burlaba de él. O sea, una persona enferma. Mira, Lucas capítulo 13, verso 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿A quién le fueron a decir eso? A Jesús. ¿Quién lo quería matar? Herodes. ¿Cuál Herodes? El tetrarca, porque están en Galilea. Y les dijo, id y decirle a aquella, ¿cómo le llamó, hermano? Ya, vamos a decirlo fuerte. Id y decirle a aquella. No, se oye muy bien. ¿Cómo cree que? Id y decirle a aquella. No, yo me imagino que lo dijo más fuerte. Zorra. No le habló bonito, hermano. ¿Tú crees que Cristo no tenía en mente lo que le había hecho a Juan? ¿O que no lo supo? Sí, está registrado en los evangelios. Ese hombre no merece respeto. Y es más, ahorita vas a ver algo más. Vayan y díganle a esa zorra, como diciendo que yo no le tengo miedo. He aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, dice el versículo 33, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como diciendo, no le tengo miedo, vayan y díganle a esa zorra, ¿verdad? Que yo voy a seguir haciendo lo que soy llamado a hacer. ¿Por qué, hermano? Regreso a Lucas capítulo 9, verso 9. Lucas capítulo 9, versículo 9. Mira nuevamente el pasaje. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Ya vimos la historia de cómo lo decapitó. ¿Por qué? Por la influencia de una mujer lo metió a la cárcel. De la hija de esa mujer lo mandó a decapitar. Y por hacerle el gusto a una mujer. Así que varones, por favor, no estén haciendo el gustito a las mujeres.
No, no, a menos que sea tu esposa. El problema es que él no era verdaderamente su esposa. Pero yo quiero que entiendas esto. Dice ahí, al final de ese verso, que Herodes procuraba verle. ¿A quién? Al que hacía esas cosas, al que hacía los milagros. Herodes quería conocer y quería ver a Jesús, quería estar frente a él. Dice, espérate, porque creía en su conciencia que quizás era Juan el que había resucitado. Y como quería, ojalá yo hubiera resucitado para que yo no me sienta tan mal. Algunos comentaristas creen que podía haber eso en su corazón. O me gustaría verlo para pedirle perdón, es que por culpa de Herodías y de su hija Salomé le volé la cabeza, pero que yo no lo quería hacer. Yo quiero decirle a Juan que en realidad me puse muy triste cuando lo mandé a matar. Porque en realidad no era tanto a Jesús que quería ver, porque él creía que el que andaba por ahí era Juan, que había resucitado, y lo quería ver. ¿Sabes tú que un día se enfrentó con Jesús? Vamos a Lucas capítulo 23. Está al final de sus días Cristo. Está siendo juzgado por Poncio Pilato. Y mira lo que va a pasar. Lucas 23, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor. Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Están juzgando a Cristo, Pilato. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, porque era la fiesta de la Pascua. Herodes, viendo a Jesús, como dice el texto, hermano, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Él primero lo había querido ver pensando que era Juan. De seguro que por ahí después le dijeron, ¿sabe qué? No es Juan, es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora dice, hermano, se alegró mucho cuando se lo llevan, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Entiendes esto, hermano? Tú dices, oye, entonces el hombre sí tiene verdadero interés en Dios, tiene deseo de ver a Jesús, de estar frente a él, y cuando se lo llevan, pero se lo llevan en condición de preso, ¿sí? Porque hay una condena sobre él, que se está haciendo pasar por rey y se está oponiendo al César y se está haciendo pasar por Dios. Anás y Caifás habían planeado todo eso, se lo llevaron a Pilato. Pilato, acuérdense, él no quería entrarle al asunto. Él ya había investigado algunas cosas y sabía que Jesús era inocente. Así que cuando dice, Galileo, que lo juzgue Herodes. Y se lo manda, dice, yo me voy a zafar de esto. Al fin de cuentas se terminará lavando las manos, ¿verdad? Pero primero quiso zafarse y lo manda a Jesús. Y cuando Herodes ve a Jesús, se alegró mucho. ¿Tú ves a este Herodes así? Primero se entristece mucho porque decapitó a Juan. Ahora se alegra mucho porque ve a Jesús. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Pero no nada más eso, esperaba que le hiciera un milagro. Que Jesús hiciera un show delante de él, haciendo un milagro, una señal, para que creyera que en verdad sí tenía poder. ¿Y qué dice el versículo 9, hermano? Por favor, ponga atención a Cristo. Y le hacían muchas preguntas. Y Cristo le respondió todas las preguntas, ¿verdad? Pero él nada le respondió. ¿Entiendes por qué no le respondió nada? Precisamente anoche y hace 8 días atrás hemos estado viendo, ¿verdad? En el grupo de varones, la situación de cuándo hablar, cómo hablar, a quién hablarle del evangelio, cuáles son las circunstancias en donde a veces es bueno hablar, donde a veces es bueno callar. Sí, y la Biblia está llena de este ejemplo. Oye, ¿qué onda con Cristo? Si le está haciendo preguntas, que le explique. ¿Qué tal y se convierte Herodes? Casi veo a un Jesús que dice, yo no quiero que se convierta este condenado. Esto quiero que se pudra en el infierno.
lo que le hizo, lo que le hizo a mi primo, pero no es tanto, lo que le hizo al precursor, al siervo de Dios, al profeta de Dios, la forma en cómo prefirió hacerle el gusto a su mujer y a la hija de su mujer, o sea, no tiene precio. Este hombre merece la condenación. Así que le hace preguntas y Jesús no le responde nada. Acuérdate que Jesús había enseñado que no hay que echarle las perlas a los... Oh, hermano. ¿Cuándo callar? ¿Cuándo no hablar? Cuando una persona de esta en realidad, ahora, Jesús lo sabe, tú y yo no lo sabemos, no nos vamos a tomar ese papel, pero me llama la atención la actitud frente a este hombre. Yo me imagino a Jesús, me quieres ver, me quieres oír, entonces te voy a hacer un milagro. Y me hace preguntas y te voy a responder todas tus preguntas. No le contestó una sola pregunta. Y yo sé que muchos aquí conocen el diálogo que tuvo Jesús con Poncio Pilato. Muy distinto. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo, sí, yo para eso he nacido, para ser rey de los judíos. Oye, pero ¿por qué no? No, porque mi reino no es de este mundo. Tuvo un diálogo con Pilato. La actitud de Jesús ante Pilato es muy distinta de la actitud de Jesús ante este hombre. ¿Quién es el único que es perfecto para saber cuándo hablar, cuándo callar, a quién decirle, a quién no decirle, si me están juzgando, si te están criticando? El único que va a guiarte directamente para tomar la decisión correcta es nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a Él sabiduría para cuándo hablar y cuándo callar, porque aquí aprendemos de Él muchas cosas. ¿Sabes qué dice la Biblia en los versos que siguen en Lucas 23, 10 al 12? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y mira lo que hace el condenado de Herodes. Tú dices, hermano, tenía un buen interés, pero es que Jesús lo hizo enojar. No, verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y lo volvió a mandar a Pilato. Y dice el texto, hermano, el verso 12, que en esa ocasión se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes de eso se odiaban a muerte. Se hicieron amigos dos perversos malvados. Uno más malo que el otro más hipócrita que el otro. No sé cuál de los dos irle. Porque si sabes que a Pilato su misma esposa le dijo, sabes que no temas hacerle nada a ese hombre, yo he soñado con él. Y él sí le contestó a Jesús muchas cosas. Y supo que Jesús en verdad era inocente. Pero ¿sabes qué le dijo la gente? Si a este sueltas, casi lo mismo que le decía la mujer eso, te haces enemigo del César. Vas a perder posición, vas a perder fama, vas a perder dinero, vas a perder poder. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día no son como Herodes el tetrarca? No son como un Poncio Pilato, que ante la influencia de otros prefieren hacerle el gusto a otros. Ya sea una mujer malvada como Herodías o a su hija, o ya sea un pueblo que pide, ¿qué voy a hacer con este? Crucifícale. ¿Y a quién quiere que le suelte? A un ladrón como Barrabás. La Biblia está llena de esta historia, hermano. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo experimentó algo igual. Si tú has leído, hermano, hubieron otros gobernantes. Oiga bien, otros gobernantes, hermanos, que estuvieron frente al evangelio. Herodes tuvo la oportunidad de escuchar y le gustaba oír a Juan el Bautista. Pilato tuvo la bendición de escuchar y dialogar con Cristo, el mismo verbo de Dios encarnado, la verdad viva, hermano. Oyó que él era rey, que para eso había nacido. Pero no quisieron nada con ello. Te quiero presentar a Félix, rapidito, vamos, a Hechos. Te voy a presentar rapidito a este caso. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, ahí vamos a ver a Félix ante Pablo. Versículo 22, rapidito. 24, 22. Dice la palabra del Señor. Entonces Félix, cheque esto, hermano, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer este asunto.
vuestro asunto. Gobernantes que se interesaban, ya sea porque estaban acusados por lo que sea, pero se interesaban. Y dice ahí, hermano, y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, lo trató bien a Pablo. Y algunos días después, viniendo Félix, ¿con quién? Con Drusila, su mujer, que era judía. Hay una buena influencia, podríamos pensar. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez. Sí, hermano, a la gente le gusta oír a veces de la fe en Jesús, pero cuando tocas un tema fuerte, un tema directo, cuando se habla de justicia, de dominio propio, cuando se habla del juicio venidero, las cosas cambian. Y como que ya ese predicador no es tan agradable a mi oído. ¿En qué momento Juan dejó de ser agradable al oído del tetrarca, o más que nada al oído de Herodías? Porque le estaba señalando y diciendo su pecado. En verdad, hermano, hay iglesias, o hay predicadores, o hay pastores donde te van a endulzar el oído y te van a dar por tu lado. Y quizás el predicador va a ser para ti como un cantor de amores, que vas a oír a su voz bonita, agradable, ¿verdad? Y te va a decir cosas que a ti te agradan. Pero bueno, mientras no te diga la verdad, puedes estar tranquilo con él. El asunto es cuando te toca la llaga o te dicen cosas que en realidad redarguyen tu pecado, redarguyen tu vida. Este es Félix. ¿Sabes que Félix, hermanos, después apareció Festo y Agripa? Capítulo 25 de Hechos. Vean, Pablo ahora está ante Festo y Agripa. Primero el versículo 19. Dice ahí, solo quiero mencionar lo que dijo Festo, ¿no? Dice, y sino que tenían contra él, Hechos 25, 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? De la muerte y resurrección de Cristo. Ese era el mensaje de él. Y ante ese mensaje, hermano, causaba confusión, causaba a veces perplejidad en sus oyentes. Dice el versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quiero oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Y era la oportunidad para Pablo. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice. ¿Cómo llegó doña Berenice? De esos taconones que toc, 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 que entraba por atrás, con un vestidón de lujo, yo me los copetes hasta acá, doña esa, ¿no? Con una pompa que olvídese, hermano, un tiradero de aceite. No sé cómo caminaba doña Berenice, pero bueno, ya te la puedes imaginar. Aquí hay varias hermanitas que podían ejemplificar a Berenice. No. Dice ahí, hermana, dice ahí, Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de puesto fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe de vivir. Y era la oportunidad para Pablo. Y llega Pablo, lo sacan, hermanos. Te dejo de tarea que leas ese hermoso mensaje que da contando su testimonio, capítulo 26 completo. Cuando está en la parte final de su mensaje, verso 24, Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Verso 25, mas él dijo: no estoy loco. Excelentísimo Festo, como diciendo: qué inteligente, cuánta capacidad intelectual tienes tú, cuánta excelencia hay en ti. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Mire cómo lo apunta hacia el rey Agripa. El que le está gritando estás loco es Festo, el otro gobernador. Pero él apunta al rey Agripa, que por cierto también era descendiente de los Herodes. Y dice ahí:
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Como diciendo, ¿sabes qué? No estoy hablando con los animales, estoy hablando con el dueño del circo. En verdad, date cuenta cómo lo dice. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Como diciendo, yo estoy hablando con él. Si tú lo trajiste, me trajiste para que yo hablara al rey Agripa. Porque no pienso que ignora nada de esto. Mira cómo habla con seguridad Pablo. Pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y le pregunta Pablo a Agripa, como diciendo, no me importa lo que tú creas, Festo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, como diciendo, yo sé que crees, estoy seguro que sí crees, Agripa. Y entonces Agripa dijo las famosas palabras que tú y yo conocemos a Pablo. Verso 28, por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco. Y Pablo dijo, verso 29, quisiera Dios que por poco, por muchos, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, hasta el loco de Festo, bueno, pues excelentísimo, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Cuando hubo dicho estas cosas, verso 30, se levantó el rey y el gobernador, Festo, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? La historia nos dice que Pablo ya había dicho a Festo, yo no quiero hablar contigo, yo en mi caso quiero que lo traten en Roma. Había apelado al emperador romano, al César. Y allá fue. Esta es una de las últimas confrontaciones con reyes ahí, hermano, en Cesarea, en la parte de Palestina, y de ahí va a ser llevado para ser juzgado por... Pero ¿ves estos hombres? Escucharon el evangelio, Félix se espantó, Festo y el mismo Agripa diciéndole, Pablo, por poquito me persuades. ¿Qué le faltó al tetrarca? ¿Qué le faltó a Pilato? ¿Qué le faltó a Félix, a Festo, a Agripa? No sé, mi hermano. Pero hay algo que tú y yo sí tenemos que tener en cuenta en toda esta historia. Cuidado. Porque de nada sirve oír lo que hace Jesús y querer verle y tener deseos bonitos y tener temor y respeto a cierto predicador o al pastor o al que predica la palabra, si no hago lo que la Biblia dice. Si me gusta solo oír, pero al fin de cuentas soy un traicionero después de todo. Si en verdad puedo decir muchas cosas agradables, pero al fin de cuentas por detrás estoy clavando el puñal en pleno pulmón de la persona. Cuidado con el Herodes a veces que podamos llevar adentro. Cuidado con el Pilato que es fácil lavarnos las manos como un hipócrita diciendo, ¿sabes qué? Yo soy limpio de este asunto. Pero en realidad es imposible si ya tú sí sabes la verdad. Hermanos, Dios nos libre de actuar como Félix, como Festo, como Agripa. Mucho menos de ser tan impío y tan malvado como Herodes el tetrarca. Y que un día, hermanos, tú y yo nos vamos a presentar ante Jesús. Y vamos a verlo cara a cara. Y que en verdad, hermano, ya vimos en Lucas 9:9 dice, y procuraba verle. ¿En realidad quería ver a Jesús? ¿Para qué? ¿O era Juan el Bautista que quería ver? ¿Para qué? Mi deseo es que tú y yo en verdad tengamos el deseo verdadero de Él. Por las razones sinceras. Querer ver a Jesús para adorarle y para darle gracias y decirle, Señor, gracias porque en realidad mucha gente no te valoró. Esta gente impía te menospreció, te escarneció, te pusieron ropa espléndida, pero era como una burla. Y que tú y yo podamos decirle, Señor, perdóname si no te he sabido valorar, perdóname si a veces actúo o me parezco a ese Herodes el tetrarca, que aparentemente me gusta oír de buena gana. Me gusta oír buenos sermones, me gusta oír buena palabra, me gusta venir al culto y estoy aquí muy bien, pero sigo siendo un impío. Sigo siendo un impío que a veces cedo ante las demandas o las ofertas de otro, o cuando aparece una Herodías o una hija de Herodías y por ahí me seduce, caigo en una tentación.
y voy al pecado. Y le sigo haciendo caso al mundo o a una multitud que me grita, como le gritaba Pilato, si a este sueltas o si a este no lo crucificas, vas a hacerte enemigo del César. Iglesia, Dios quiera que tú y yo estemos dispuestos a ser enemigos del César, enemigos del gobierno, enemigos de quien vaya en contra del Evangelio, y que estemos dispuestos a ser verdaderamente amigos de Cristo y que lo defendamos, y no importa que podamos perder fama, poder, dinero, pleitesía, aplauso, hermano, pero que toda la gloria y la honra se la demos solamente a Jesús. Ponte de pie, vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces mi vida, dile al Señor, tú sabes cómo soy, Padre, a ti no te voy a engañar. No me gustaría parecerme al tetrarca, un hombre que aparentemente quería mucho a Juan, le gustaba oírlo, le tenía temor, sabía que era justo y santo, pero que al fin de cuentas terminó haciéndole el gusto a una mujer y matándolo, poniendo su cabeza en una charola, en un plato de plata. Señor, en esta hora te presento ante ti, Padre, a este pueblo, y presento mi vida ante ti. Tú que me conoces y tú que conoces a mi hermano y a mi hermana, tú que sabes, Padre, en realidad cómo somos, cuál es nuestra actitud. Si, Padre, a veces nos podríamos parecer a Herodes, en el sentido de que quizás, Señor, nos gusta oír buena palabra, nos gusta venir al culto, nos gusta recibir enseñanza, pero a veces no la vivimos. Pero a veces le hacemos más caso al pecado, a una mujer, a una tentación, que a lo que tu palabra nos dice. Señor, perdona toda actitud perversa y malévola que pudiera haber en algún hermano o en alguna hermana, Señor. No permitas que el diablo, Señor, nos engañe y nos seduzca a como tristemente este hombre fue seducido. Sí, es verdad, era un impío, era alguien que en realidad aparentaba tener deseos buenos, querer ver a Jesús, pero en realidad lo que quería era ver un milagro, lo que quería era conocerle, pero a la hora de la hora terminó escarneciéndolo y burlándose de él. Señor, ten misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a nunca parecernos ni al tetrarca, ni a Pilato, ni a Félix, ni a Festo, ni a Agripa. Que seamos de esos que digan, por poquito y me convencía la palabra. Señor, nuestro gran anhelo es el del Pablo. El anhelo del pastor, el anhelo de todo el que predica acá la palabra, sea quien sea, Señor, es el de Pablo. Ojalá y todos fueran como nosotros. En el concepto no de que creernos mejores, sino porque ojalá y que todos seamos locos, locos por Cristo, que estemos dispuestos a entregarlo todo, que estemos dispuestos a predicar la verdad. No importa que un día nuestra cabeza sea puesta en una charola de plata. Señor, que estemos dispuestos a decir la verdad y que a veces también aprendamos a cuándo callar la verdad ante una persona que quizás dentro de tus planes no esté, Padre, que conozca esa verdad. Tú sabes la verdad y tú sabes quién sí, quién no. Señor, nosotros no lo sabemos, por eso es que a todos tenemos que predicarle. Pero Señor, líbranos de esa actitud hipócrita, Señor, que tenían algunos gobernantes que estuvieron ante el Bautista, ante ti, Señor Jesús, y ante el apóstol Pablo. Te pedimos de tu gracia, de tu ayuda, para no parecernos a ninguno de ellos, sino que nosotros sí seamos persuadidos a ser diferentes, sí seamos persuadidos por tu palabra a obedecerte y a cambiar de actitud, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.